En la madrugada de este sábado, Culiacán fue escenario de un violento tiroteo que rápidamente se volvió tendencia en las redes sociales. Los reportes indican que la acción se llevó a cabo cerca del nuevo Hospital General, donde se encontró una camioneta volcada y 2 hombres con heridas de bala. Según la información, los afectados estaban en medio de un intento de robo cuando la situación se tornó peligrosa. Este incidente deja a la ciudad conmocionada y despierta la curiosidad sobre los motivos detrás de este ataque. ¿Qué más se puede descubrir sobre este nuevo episodio en Sinaloa? Vamos a ver con detalle lo que ha sucedido. Pero antes de empezar con el video, deja un like y activa la campanita de notificaciones. Las personas que ocupaban la camioneta viajaban por el sector Los Ángeles y se encontraron en medio de una situación crítica cuando fueron interceptados por hombres armados. Al intentar huir, la respuesta fue inmediata. Los atacantes abrieron fuego hasta que la persecución culminó en el puente Benito Juárez, donde se encontró la unidad con múltiples impactos. Este tenso enfrentamiento armado tuvo lugar en La Petaca, una comunidad del municipio de Concordia, y dejó un saldo trágico de 5 muertos, según informó la Secretaría de Seguridad Pública del Estado. Los hechos se desarrollaron la tarde de ayer, cuando las autoridades recibieron el aviso sobre el tiroteo en la localidad mencionada. Tras llegar al lugar, se llevaron a cabo operativos que resultaron en el hallazgo de los cuerpos sin vida. Además, la dependencia reportó que en el municipio de Escuinapa varias personas armadas fueron vistas en vehículos y en la comisaría del Camarón se encontró a un hombre que había sido asesinado a balazos. En otro ataque, un tiroteo en una plaza del fraccionamiento Loma Linda, al sur poniente de Culiacán, dejó un muerto y 2 heridos. El suceso, que ocurrió alrededor de las 20 horas de ayer, involucró a varios hombres armados que llegaron en camionetas y abrieron fuego contra las personas dentro del local. Este tipo de incidentes mantiene a la comunidad en un estado de alerta constante. ¿Qué más nos depara esta realidad tan sombría? Vamos a seguir de cerca estos eventos. Asimismo, una mujer fue llevada en un auto particular a la Cruz Roja tras sufrir lesiones en un tiroteo, mientras que un hombre herido recibió la asistencia de paramédicos que llegaron al lugar del ataque. Este violento episodio tuvo lugar ayer en Chinitos, Angostura, donde las autoridades lograron arrestar a un hombre armado con una pistola, según lo reportó la Secretaría de Seguridad Pública del Estado. Los militares que patrullaban la zona encontraron 2 camionetas en diferentes puntos a lo largo de un camino de terracería, una de las cuales estaba dañada. En esa camioneta, las fuerzas del orden detuvieron a un hombre cuya identidad sigue siendo un misterio. Además, se localizaron diversas ponchas en la carretera costera, cerca de Caimanero, que provocaron daños a 2 tráileres y a un sedán. Por otro lado, el periodista Luis Chaparro comentó en redes sociales que Jorge Humberto Figueroa, conocido como el 27 o el Perris, había logrado escapar, mientras que al menos 5 de sus cómplices fueron capturados por las fuerzas especiales del ejército. En redes sociales circula un audio supuestamente del Perris pidiendo apoyo a la chapiza después de los eventos en Chinitos, aunque algunos usuarios dicen que no es él el que habla, sino uno de sus hombres. El violento mundo del crimen organizado en México no es raro. En el violento mundo del crimen organizado en México, no es raro escuchar sobre miembros de diversas facciones solicitando apoyo de sus rivales o en ocasiones incluso pidiendo clemencia. Este fenómeno, que puede parecer contradictorio a primera vista, refleja la dinámica cambiante y a menudo caótica de las relaciones dentro de este entorno criminal. Este tipo de solicitudes no son excepcionales. En el pasado, otros líderes de cárteles también han tenido que recurrir a alianzas inesperadas para sobrevivir en un ambiente hostil. Por ejemplo, se ha informado de situaciones en las que miembros de cárteles rivales, atrapados en un apuro, han buscado protección o recursos de grupos que normalmente consideran adversarios. Otro caso que resuena en la memoria es el del Chapo Guzmán, quien durante su tiempo en la cárcel se vio forzado a hacer alianzas temporales con otros grupos criminales para mantener su influencia y poder. Estas alianzas, a menudo de conveniencia, pueden resultar cruciales en un mundo donde la traición es la norma y la lealtad puede ser tan efímera como la vida misma. Asimismo, el caso de los Zetas es un ejemplo claro de cómo la necesidad de respaldo puede llevar a acuerdos inesperados. Originalmente, eran un brazo armado del Cártel del Golfo, pero al consolidarse como su propio grupo, también tuvieron que buscar apoyo de otros cárteles cuando se enfrentaron a desafíos internos y externos. Estas situaciones
no solo resaltan la complejidad de las relaciones entre los grupos criminales, sino también evidencian una realidad inquietante. En un entorno donde la violencia y el miedo son moneda corriente, incluso los más poderosos pueden encontrarse en la necesidad de pedir ayuda, a veces de aquellos que consideran enemigos. Así, el ciclo de violencia y desesperación continúa, con las lealtades cambiando tan rápidamente como las circunstancias que lo rodean. En otro inquietante acontecimiento relacionado con la violencia que se vive actualmente en Sinaloa, se encontraron los restos de una persona que había sido quemada intencionalmente al norte del fraccionamiento Santa Fe. Este hallazgo se produjo en una zona boscosa al lado del camino que conduce al Cerro de la Virgen, en un lugar conocido como Los Herritos. Fue una llamada anónima la que alertó a las autoridades sobre un cadáver calcinado que aún estaba ardiendo junto con la basura y la maleza en la zona. El sitio se ubica entre las calles Los Pinos y Cedro. La Fiscalía General del Estado llegó al lugar para llevar a cabo las investigaciones, asistidos por elementos de la Policía de Investigación. En otro trágico incidente, un joven fue asesinado a balazos esta mañana mientras manejaba su motocicleta en Guamuchil, en el cruce de las calles Concepción Mariscal e Ignacio Tigueros, en la colonia Magisterio. La ola de violencia que sigue golpeando la región, dejando a todos en estado de alerta. Por otra parte, la unidad antisecuestros de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa logró rescatar a un hombre de Nuevo León que había sido víctima de secuestro. La acción se llevó a cabo tras obtener una orden de cateo en una vivienda en la colonia La Lima, Culiacán, donde también se confiscó una aeronave deteriorada y diversos equipos para la producción de sustancias químicas. El hombre liberado había sido traído a Culiacán bajo la falsa promesa de un empleo. Durante la operación, los investigadores realizaron un exhaustivo análisis del lugar, encontrando maquinaria industrial relacionada con la elaboración de químicos, según comunicaron las autoridades. Por otro lado, la organización Observatorio Ciudadano de Mazatlán ha denunciado la desaparición de Víctor Manuel Guerrero Rojo, un joven de 20 años y sobrino del director Gustavo Rojo Navarro. El joven fue visto por última vez en el fraccionamiento Lienzo Charro, ubicado en la sindicatura de Villa Unión, Mazatlán. La situación ha golpeado a Gustavo Rojo Navarro, quien ha hecho eco de la creciente violencia en Sinaloa, señalando que la desaparición de su sobrino es un trágico reflejo de la inseguridad que permea en la región. En un comunicado, se instó a la Fiscalía General del Estado a garantizar investigaciones diligentes y efectivas para todas las víctimas de estos crímenes. La violencia en México ha alcanzado niveles alarmantes y uno de los aspectos más dolorosos de esta realidad es la desaparición de personas inocentes que quedan atrapadas en medio del conflicto. Aunque los secuestros han sido un fenómeno extendido durante años, lo que realmente sacude a las comunidades es la desaparición de gente que no tiene ningún vínculo con el crimen organizado ni las disputas territoriales entre facciones. Simplemente estaban en el lugar y momento equivocados. Muchas veces, estas desapariciones ocurren cuando civiles quedan atrapados en medio de enfrentamientos armados entre grupos rivales o con las fuerzas de seguridad. En zonas donde la presencia de estos grupos es fuerte, las balaceras son parte del día a día y cualquiera que esté cerca puede convertirse en víctima colateral. Las familias de estas personas viven con la angustia de no saber si sus seres queridos están vivos o muertos y a menudo no reciben respuestas claras de las autoridades. Uno de los motivos más comunes detrás de estas desapariciones es el secuestro, ya sea con fines de extorsión o como represalia entre grupos criminales. Sin embargo, lo que muchas veces no se menciona es que en ocasiones los criminales secuestran a personas equivocadas, lo que añade otro nivel de horror a la situación. Civiles que no tienen nada que ver con los conflictos internos de los cárteles son tomados a la fuerza y en muchos casos nunca regresan. Otro motivo inquietante es la desaparición de personas que sin saberlo pasan por territorios disputados o bloqueos instalados por grupos armados. En algunas ocasiones, simplemente haber cruzado un área controlada por un cártel rival es suficiente para ser visto como una amenaza, o peor aún, ser confundido con un informante o espía. Un ejemplo de esta tragedia es el caso de estudiantes, periodistas o incluso trabajadores de campo que son reportados como desaparecidos después de haber sido vistos en áreas de riesgo. Lo más cruel es que a menudo estos casos quedan sin resolver y las familias quedan atrapadas en un limbo interminable, sin justicia ni respuestas. El impacto de la violencia no distingue entre culpables e inocentes. Las desapariciones de personas inocentes son una sombra constante que acecha a comunidades enteras, dejando cicatrices profundas en quienes viven con la incertidumbre y el miedo.
La búsqueda de justicia para estas víctimas, aunque necesaria, sigue siendo un camino largo y lleno de obstáculos, mientras que la violencia continúa llevándose vidas, muchas veces sin razón alguna. Todo este desastre no es más que la consecuencia de la fractura del cártel de Sinaloa, que ha dado lugar a un conflicto interno que no solo afecta a los involucrados en el crimen organizado, sino también a la población civil, que queda atrapada en el fuego cruzado. Después del encarcelamiento de Joaquín El Chapo Guzmán y la captura de Ismael El Mayo Zambada, la organización que alguna vez fue unificada se ha dividido en dos facciones: los hijos del Chapo, conocidos como los Chapitos, y el ala leal al Mayo, los Mayitos. Este choque de poderes ha convertido a Sinaloa en un campo de batalla, y las disputas entre ambos bandos por el control del territorio y de las rutas de narcotráfico han desencadenado una ola de violencia que ya no se limita a los círculos criminales. Civiles inocentes que viven cerca de estos enfrentamientos se encuentran en peligro constante, y muchos de ellos desaparecen sin dejar rastro en medio de las confrontaciones armadas. El vacío de poder que quedó tras la caída de los antiguos líderes hizo que estas facciones rivales aumentaran sus actividades violentas para consolidar su dominio. Esto no solo ha generado más enfrentamientos entre los propios sicarios, sino que también ha llevado a secuestros y asesinatos de personas ajenas al conflicto, muchas veces como simples daños colaterales. Cada día se escuchan nuevos relatos de familias que pierden a sus seres queridos, ya sea porque quedaron atrapados en medio de una balacera o porque fueron secuestrados por error al ser confundidos con enemigos. La escalada de violencia es consecuencia directa de la lucha por el control de las zonas estratégicas y el dominio del narcotráfico. En ese contexto, cualquier persona que transite por áreas disputadas corre el riesgo de ser atacada, secuestrada o incluso asesinada, sin importar si tiene alguna relación con el crimen organizado. Las desapariciones de inocentes han aumentado en paralelo con el conflicto, ya que los cárteles utilizan el miedo y la intimidación para marcar territorio, y en muchos casos, la vida de los civiles es simplemente una pieza más en un juego de poder. La guerra interna del cártel de Sinaloa ha hecho que las fronteras entre el crimen y la vida civil sea más difusa que nunca. Los habitantes de Sinaloa y otras regiones afectadas por la violencia viven con la incertidumbre de si podrán regresar a sus casas al final del día. Y mientras las facciones rivales luchan por el control, las familias de los desaparecidos continúan buscando respuesta en medio del caos, enfrentando un sistema que muchas veces parece incapaz de dar justicia o protección. La realidad es que mientras esta guerra interna siga latente, las desapariciones y muertes de inocentes seguirá siendo una consecuencia inevitable. El conflicto entre los Chapitos y los Mayitos ha fragmentado una vez más la seguridad en una región ya devastada por años de violencia, y los civiles siguen pagando el precio más alto en una guerra que no pidieron ni iniciaron. Si te ha parecido un video interesante, deja tu comentario acá abajo, activa la campanita de notificaciones y suscríbete, que por aquí seguiremos. ¡Hasta pronto!